Muy bien. Fíjese, hemos ido de poco a poco a ameba histolítica, ya entre las amebas o sarcodinos o rizópodos, hemos pasado a flagelados o mastigóforos, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo Giardia, no es tan complejo como en ameba. Tenemos el otro grupo importante que son los ciliados, ahí está, Balantidium coli, es el único, ¿no? Aquí no es que estemos escogiendo, es el único, no hay otro, ¿ya? Balantidium coli, Balantidium coli, es el único ciliado que afecta al humano. Miren, su ciclo es sencillísimo, ¿ya? También hay un quiste y también hay un trofozoito, ya vendría a ser el quiste y el trofozoito. La forma infectante, obvio, será quiste, como en todos, ¿ya? Quiste. El trofozoito es la forma patógena. Ahora, ¿por qué se diferencia este quiste? Y sí podría ser motivo de pregunta de examen, y de hecho que lo es incluso cuando ponen como cuadro clínico. El quiste tiene un núcleo de forma arriñonada. Si les dicen eso, es Balantidium coli, no hay otra posibilidad. Ningún otro tiene esa característica, ¿ya? Es un quiste con núcleo de forma arriñonada, y lo mismo, si en el trofozoito logran ver núcleo, también les van a hablar de lo mismo, ¿ya? Forma arriñonada. Es un ciliado, se mueve lento, obviamente, ¿ya? Lo mismo, los quistes son la forma infectante, llegan al intestino, en el intestino, a nivel de intestino grueso, se transforman en trofozoitos. Estos trofozoitos pueden invadir mucosa, no tan severamente como en el caso de ameba histolítica, y sí van a producir cuadros disentéricos. Y estos cuadros disentéricos, clínicamente no es diferenciable de la ameba histolítica, ¿ya? Pero sí tenemos que echar mano a la parte epidemiológica para ver qué es, ¿no? Y ahí tenemos que la persona seguramente va a tener nexo con crianza de cerdos, ¿no? Puede ser directamente o de repente por la ocupación que mantiene. Por ejemplo, habíamos dicho, los veterinarios es un grupo de riesgo, ¿ya? Y eso es importante porque el tratamiento es diferente, ¿ya? El tratamiento es diferente. Siempre lo primero que se puede contaminar es agua, también se puede contaminar alimentos, y fecal oral también puede ser. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros diferenciemos de si ese cuadro disentérico es por ameba o es por Balantidium, ¿ya? Para empezar, no es difícil, simplemente viendo los antecedentes seguramente rápido nos vamos a dar cuenta, porque el tratamiento es diferente, ¿ya? El tratamiento, el que deberíamos nosotros usar, es tetraciclina, es el de elección, ¿ya? Tetraciclina. Le damos 500 3 veces al día por 10 días, ¿ya? Esto podría incluso en algún momento acortarse un poco o quizá extenderse más, dependiendo cómo nosotros valoremos, pero ese es el tratamiento de elección. Pero lo que sí es cierto es que han intentado usar otras drogas y no se ha llegado a una situación definida, ¿ya? Como ven, han usado iodoquinol, metronidazol, paramomicina, ¿ya? Y ninguno de ellos, digamos, ha demostrado, al menos hasta el momento, ser más efectivo que la tetraciclina. El tratamiento es tetraciclina, ¿ya? Para este tipo de cuadro. Ahora, como ven aquí, en personas infectadas con VIH, parecido a lo que sucedía en el caso de la Giardia, el tratamiento puede extenderse a más tiempo, ¿no? Acá hablamos hasta de 20 días, ¿ya? Podría duplicarse en tiempo, ¿ya? En cuanto a la dosis se mantiene igual, ¿ya? En el caso de Giardia era incluso incrementar también la dosis. Muy bien. ¿Se acuerdan? En una pregunta parecida al inicio, debe ser la tercera, la cuarta, no sé, les hablaba una pregunta muy similar, que les hablaba sobre el protozoo, del tamaño y etcétera, ¿ya? Acá es una pregunta prácticamente igual, ¿ya? Pero lo plantean, a pesar de que es muy similar, tiene algunos detalles. Por ejemplo, acá, estos se llaman jugar con los distractores, ¿ya? Es similar a que yo les diga, saliéndome del tema, y les diga, ¿cuál de las siguientes bacterias tiene el espacio periplásmico más grande? Y les enumero ahí, Pseudomonas aeruginosa, Cinetobacter baumannii, y uno pensaría, ¿y ahora qué hago? Yo no he leído la anatomía ni cuánto es la dimensión del espacio periplásmico de bacteria por bacteria, no lo voy a poder responder. ¿Ya? Cuando tenemos ese tipo de preguntas hay que ir a las generalidades,
¿ya? Y en las generalidades, por ejemplo, en ese caso específico, yo sé que los gram positivos tienen espacio periplásmico corto y los gram negativos tienen espacio periplásmico amplio. Ahí de repente solo diferenciar cuál es gram positivo y cuál es gram negativo y se acabó. Más o menos algo parecido es acá. Acá les dicen cuál de los siguientes protozoos posee mayor tamaño y les dan nombre y apellido. Les dicen Acanthamoeba, Giardia lamblia, Cyclospora cayetanensis, Balantidium coli y Zoospora belli. Aquí, en palabras simples, no me importa, ¿ya? No es trascendente que yo sepa qué tamaño tendrán los demás. Ni siquiera es importante que me acuerde el tamaño. Solamente es importante que me acuerde que Balantidium es el de mayor tamaño. Y los demás, así sean también protozoos, es obvio, si hay alguien que es de mayor tamaño, será pues mayor que cualquiera de otro de los demás. Ya, entonces, o por esa situación, la respuesta es la D. Balantidium coli es el de mayor tamaño. No me interesa con qué tipo de alternativas me las pongan o de qué manera planteen la pregunta. ¿Ya? Ese tipo de cosas hay que considerarlas. Miren esta pregunta a manera de cuadro clínico. Dice, un granjero criador de cerdos acude a consulta por febrícula. Miren, ya ahí está el antecedente, ¿no? Febrícula, malestar general, deposiciones diarreicas de características disenteriformes. Si les dieran hasta ahí, si se presentara eso en la práctica diaria, mi primera posibilidad tiene que ser Balantidium, ¿no es cierto? Porque está ahí el antecedente de riesgo. Y dice, al examen microscópico de ese se visualiza trofozoitos ciliados, ya pues, un solo ciliado puede parasitar al humano, con eso ya tengo la respuesta. Pero puedo seguir leyendo y dice, y quistes con un gran macronúcleo en forma de riñón. O sea, 3, 4 cosas que me dice lo mismo. El tratamiento es con tetra, ¿sí? Acá hay un lapsus de escritura, ¿no? ¿Está bien que diga D? La respuesta es A. Eso es un lapsus de escritura nada más. Eso hay que corregirlo. Muy bien. Ya tenemos 3 grupos. Hemos hablado de amebas, hemos hablado de ciliados, acabamos de hablar, y hemos hablado de flagelados. Falta el grupo apicomplex. Y en el grupo apicomplex o apicomplexa o esporozoarios, como también nos llaman, tenemos al paludismo o malaria y tenemos a babesia. También están coccidias, que lo vamos a ver ya cuando se haga VIH, y toxoplasma también, pero que se va a ver en su momento. ¿Ya? Entonces, con esto cerramos la parte de protozoarios y nos vamos a dedicar en lo que resta a los parásitos pluricelulares. Bueno, malaria o paludismo, hay mucho para hablar de malaria o paludismo. Obviamente vamos a ver la parte parasitológica nada más, porque la otra parte que es netamente clínica y otras cosas importantes tendrá que verse en la parte de medicina tropical. Bueno, ¿qué es importante que ustedes siempre tengan presente en todo ciclo evolutivo? Puede ser de un parásito, de lo que quieran, siempre la forma infectante. Si hay algo que por estadística es más probable que les pregunten, es la forma infectante. Por eso les decía, cuidado con la forma quística. No confundan con el trofozoito. Ya, aquí la forma infectante es el esporozoito. Y en la babesia, que es el segundo grupo, también va a ser el esporozoito. Por eso les llaman esporozoarios también. Ya, ese es el motivo por el cual han adoptado ese nombre. Bueno. ¿Qué más podemos ver? Miren, llega el parásito, el vector, inocula la forma de esporozoito, y este esporozoito debe de viajar primero hacia el hígado. Ya, es lo primero que sucede. Llega, coge torrente sanguíneo, a pesar de que encuentra glóbulos rojos, se pasa de largo, no le interesan los glóbulos rojos, llega al hígado. En el hígado va a invadir los hepatocitos, se va a multiplicar, ¿ya? Va a transformarse en esquizontes y al final va a terminar destruyendo las células hepáticas y saliendo a circulación nuevamente. Cuando sale a circulación ya no está en forma de esporozoito, ¿no? Acuérdense que era esquizontes, pasó a merozoitos y así salió. Y cuando sale, ¿qué cosa busca ahora? Ahora sí le interesan los glóbulos rojos. Al inicio no le interesaban, porque le faltaba transformarse todavía. Pero después ya le interesan los glóbulos rojos y ahí busca los glóbulos rojos. Y fíjense, ya hay 2 formas de comportamiento. Uno sería, por eso le llaman el ciclo exoeritrocitario. No tiene nada que ver con los glóbulos rojos aquí, pero aquí sí. Entonces este es el ciclo eritrocitario. En resumidas cuentas, sale y busca a los glóbulos rojos, los parasita. Y como en el caso de las células a nivel hepático,
los parasita, se multiplica y termina destruyendo al glóbulo rojo. Eso se llama hemólisis. Y cuando es masivo, obviamente produce ictericia. Por eso es que uno de los cuadros o una de las manifestaciones clínicas de severidad en malaria o paludismo es la ictericia, justamente. ¿Ya? Me está traduciendo gran destrucción de glóbulos rojos. Destruye y cuando sale del glóbulo rojo se transforma al final en gametocito. Este gametocito, ¿ya?, es la forma infectante para el mosquito ya también. Ingresa como esporozoito, va al hígado, del hígado sale, parasita glóbulos rojos, los destruye, sale y se transforma en gametocito. El gametocito ingresa al mosquito nuevamente. ¿Ya? Entonces aquí puede haber un término que les puede confundir. ¿Han visto en algún momento fase esporogónica o sexual? ¿No es cierto? ¿Han visto ese tipo de términos? Y la lógica me dice que ¿qué es lo que va a depositar el mosquito? Esporozoitos. Por lo tanto, todo lo que habrá formado será un esporozoito, ¿o no? Para que los deposite. Esta sería la fase esporogónica. ¿Ya? Forma esporozoitos. ¿Y por qué le llaman fase sexual? Solo es cuestión que recuerden el ciclo. ¿Qué cosas está llevando el mosquito? Gametocitos. ¿Ya? Masculino, femenino. ¿Y dónde existe eso? La fase es sexual. ¿Sí? Sexual o esporogónica. ¿Dónde? En el mosquito. Esta sería la fase asexual, ¿no? Y esta fase asexual se da en el humano. ¿Sí? Eso lo vamos a repasar mejor cuando hagamos malaria propiamente dicha en la parte de medicina tropical, pero ya más o menos vayan acordándose. Entonces, esto que estamos comentando, ya, esto que estamos comentando, es importante que ustedes lo vean aquí. Voy a bajarle el volumen. Fíjense que, como resumido en un video cortísimo, es mucho más claro todavía que tanto gráfico y tanto nombre. Uy, uno menos aquí. Miren, este es el anófeles, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a depositar? Esporozoitos, ¿no es cierto? Muy bien. Ahí están los esporozoitos. Ese es un esporozoito. Miren, está encontrándose con ¿quiénes? Con glóbulos rojos, bicóncavos, anucleados, pero se está pasando de largo. No le interesan los glóbulos rojos. No tiene capacidad para parasitar a los glóbulos rojos todavía. Tiene que irse ¿dónde primero? Al hígado. Y en el hígado se transformará y recién tendrá condiciones para parasitar al glóbulo rojo. Entonces se va de largo. Ahí está el esporozoito. Se va de largo y visita a las células hepáticas. Aquí está. Parasita la célula hepática, como habíamos comentado, se multiplica, esquizontes, y luego, en forma de merozoitos, sale. Esos merozoitos ya están en condiciones de ¿qué? De afectar ¿qué? Glóbulos rojos. Ahora sí, entonces ya pasó la fase exoeritrocitaria, que no tiene nada que ver con el eritrocito, y estamos entrando a la fase eritrocitaria, que sí tiene que ver con el glóbulo rojo. ¿Ya? Lo reconoce y parasita al glóbulo rojo. ¿Ya? Y lo reconoce entre otras vamos a decir, entre otras posibilidades, entre otras células, justamente por varias características, una de ellas su forma. Entonces, vamos a adelantar un pequeño concepto. La forma del glóbulo rojo sabemos que es bicóncavo o anucleado, ¿no es cierto? Pero cuando existe anomalías, algunas anomalías enzimáticas, deficiencias enzimáticas, por ejemplo, deficiencia de piruvatoquinasa, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y son causa incluso de hemólisis, que es lo que produce deformación de la estructura habitual del glóbulo rojo. O sea, no tiene la forma de bicóncavo nucleado. Eso, por un lado, te condiciona anemias hemolíticas. ¿Por qué? Porque el vaso lo reconoce como algo que no es glóbulo rojo y lo destruye. Pero también, el tener esas deficiencias hace que ese plasmodium, ese merozoito que está ahí buscando glóbulos rojos, no los va a reconocer. Es por eso que la deficiencia de piruvatoquinasa, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es un factor de protección, ¿ya?, para la malaria, sobre todo falciparum.
ya en algunas poblaciones del África, porque tienen esa deficiencia enzimática, digamos, en gran parte de su población, que lo han desarrollado obviamente en el tiempo, mediante la propia evolución probablemente, para defenderse del paludismo. ¿Ya? Bueno, ya están aquí, se multiplican, hemos dicho, a nivel del glóbulo rojo, destruyen, hacen lisis del glóbulo rojo, y luego que salen del glóbulo rojo, ¿qué hacen? ¿A dónde se van? Ahí están destruyendo, están haciendo hemólisis, si es masivo habrá hiperbilirrubinemia, y se van a transformar ¿en qué? En gametocitos. Y estos gametocitos ya están listos para que el próximo mosquito que venga y pique, se lleve los gametocitos e inicie el ciclo. ¿Qué va a formar el mosquito? Para después inocular de nuevo, esporozoitos. Inicia el ciclo esporogónico o sexual. ¿Por qué? Porque se está llevando gametocitos. Tiene que ser un ciclo sexual. ¿Ya? Ahí está. Los gametocitos. Y estos gametocitos se van al mosquito, previa picadura obviamente. Y este mosquito que pica se los lleva, ¿ya? Y simplemente va a transformar esos gametocitos que ha llevado en esporozoitos para tenerlos listos para inocular a una nueva persona. ¿Ya? Así de sencillo es el ciclo. Y ese ciclo nos sirve por algunas razones, ¿ya? Dentro de ellas conocer los antimaláricos. ¿Ya? Entonces, si nosotros regresamos a este gráfico, podríamos ir pensando de la siguiente manera. Miren, habrá un momento en que el parásito se encuentra a nivel del hígado, ¿no es cierto? Habrá otro momento en que el parásito se encuentra a nivel de sangre, ¿sí? O está en el hígado o está en sangre. Cuando está en el organismo humano es así. Entonces, necesariamente, algunos fármacos tendrán que actuar a este nivel y otros a nivel de sangre. Lo que sucede es que la mayoría de los fármacos, o sea, si hablamos de los más conocidos, por ejemplo, cloroquina, hablamos de quinina, ¿no es cierto? Clindamicina, que también se usa, mefloquina, ya, atovaquona, alofantrina, proguanil, otros más. Todos ellos, sulfadoxina, pirimetamina también, actúan en sangre. ¿Ya? Actúan en sangre, pero no actúan aquí. Y si yo tengo parásitos en esta zona, los tengo que matar también. ¿Ya? Y dentro de las 5 especies que conocemos de malaria, y en nuestro medio 2 son importantes, a pesar que hay 3, pero 2 son importantes, uno es Vivax y el otro es Falciparum. Ustedes saben que el Vivax hace formas latentes en hígado. A eso se le llama hipnozoitos. Se quedan ahí, es decir, ingresan al hígado y no todos salen, algunos se quedan ahí. Y si se quedan, va a haber el problema de que si yo no los he matado, en algún momento van a salir. Y cuando salen me producen nuevamente el cuadro de malaria. ¿Ya? Entonces, cuando yo doy cloroquina, ¿qué cosa estoy matando? Hablando de Vivax. Estoy matando a los que están en sangre, ¿o no? Pero no estoy matando a los que están en hígado. Y hay un solo fármaco que actúa a nivel de hipnozoitos en el hígado. Uno solo, y es la primaquina. Es por eso que a la malaria Vivax se trata con cloroquina más primaquina. Porque si yo solo le doy cloroquina, es verdad, la persona se va a sentir bien, la persona clínicamente va a estar sana, la persona ya no va a tener fiebre, la persona se va a reincorporar a su trabajo, pero se va a ir con sus hipnozoitos en el hígado. Y tarde o temprano, en algún momento, estos van a salir nuevamente a circulación. Entonces, para que eso no suceda, también le debemos de dar primaquina. Y la primaquina es el único fármaco antimalárico que actúa a nivel hepático. No hay otro. ¿Ya? Entonces, ¿en qué momento se produce la clínica? La fiebre, el escalofríos, el malestar, todo lo que conocemos, es cuando salen estos merozoitos a circulación. O sea, cuando el parásito está en hígado, no hay síntomas. Cuando salen a circulación a buscar a glóbulos rojos, ese momento tenemos los accesos de fiebre. Quiere decir, si yo uso cloroquina nada más en la malaria Vivax y elimino los que están en sangre, ¿tendré síntomas? Ya no tengo síntomas. Porque los que se han quedado en hígado, ya saben, no producen síntomas. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O lo repito? Ya. Recomendación. Tomen nota de lo necesario, porque a veces cuando todo lo queremos tomar nos podemos confundir. Les decía,
Y eso creo que está clarísimo. El parásito ingresa primero hacia células del hígado. Cuando está ahí no hay síntomas. Aquí no hay ni fiebre, ni escalofríos, ni sudoración profusa, ni nada de eso. ¿Ya? Cuando sale en forma de merozoitos a partir de las células hepáticas para invadir glóbulos rojos, en ese momento hay la fiebre, en ese momento hay escalofríos, en ese momento el malestar general, la diaforesis masiva y todo lo demás. Entonces, si yo matara a los parásitos que están en sangre, ¿me calmaría los síntomas? Por supuesto que sí. No necesito matar a los que están en el hígado para no tener síntomas, porque cuando están en el hígado no hay clínica, solamente cuando están acá. Eso hace que las personas tomen cloroquina, se sientan bien y no quieran tomar la primaquina. Ya, porque la cloroquina se usa 3 días, la primaquina se usa 7. Al tercer día, como ya no hay parásitos en sangre, dicen ya estoy sano. ¿Para qué voy a tomar la primaquina? Y les voy adelantando, porque es importante que discutamos una problemática de lo que sucede en el territorio, porque si no les preguntan en parásitos, les van a preguntar en salud pública. ¿Ya? Lo que sucede es que, según las normas del Ministerio de Salud, que es quien maneja malaria-paludismo, el tratamiento debe ser administrado en boca. Y en las zonas donde existe malaria, como en cualquier otra zona rural, me imagino la mayoría en Acerún lo ha visto, las personas vienen pues caminando 3 horas desde su casa, solo a recibir el antimalárico y luego retornar. Si tú ya te sientes bien, ¿irías por gusto 4 días más? Perdiendo, no creo. Entonces hace que las personas abandonen el tratamiento. O sea, al tercer día están bien, abandonan el tratamiento, les faltaba 4 días de primaquina y se transforman en reservorio humano. ¿Ya? Y al transformarse en reservorio humano, van a salir de su hígado, de esos sinusoides, de vez en cuando, parasitemias pequeñas que no va a producir gran cosa, pero sí va a ser suficiente para que si un mosquito los pica, siga transmitiendo la malaria. Ese es el problema de la malaria viva, el reservorio humano. Es pregunta de examen. ¿Cuál es el principal problema de la malaria viva en el Perú? Y la respuesta es el reservorio humano, pero eso, a eso se refiere. ¿Ya? Entonces, se tiene que tomar primaquina sí o sí. En la malaria falciparum eso no sucede. ¿Ya? En la malaria falciparum eso no sucede. ¿Por qué? Porque todos los que ingresan a hígado, toditos salen. ¿Ya? Todos los que ingresan a hígado, acuérdense, toditos salen. ¿Ya? Por lo tanto, no debo de usar primaquina en la malaria por falciparum. No tendría sentido. ¿Ya? Y por otro lado, ustedes saben que ¿cuál es la malaria que puede matar? Falciparum, ¿no es cierto? Vivax, si se complica en extremo y hay un paciente con comorbilidad importante, quizá podría traer problemas serios. Pero lo habitual es que no te mate. Pero falciparum sí te puede matar. Puede hacer formas severas. Ya, entonces, podríamos decir que cada caso de falciparum es potencialmente letal. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho, miren, vamos a juntar los dos conceptos que estamos hablando. Espero que se esté entendiendo. Existe un fármaco que es la primaquina que actúa a nivel del hígado. Mata los sinusoides. Eso me sirve en Vivax. Y existen casi todos los demás fármacos que actúan a nivel de sangre. ¿No? Pero hay un grupo especial que actúa a nivel de esto. O sea, en gametocitos, que es la forma infectante para el mosquito. Ese fármaco se llama artesunato. Ya, el artesunato actúa a nivel de gametocitos. ¿Ya? A nivel de gametocitos. La primaquina también mata gametocitos. Entonces yo les diría algo. Si ustedes saben que el gametocito, ubíquense en el gráfico, es la forma infectante para el mosquito, si yo tomo artesunato y mato a los gametocitos, ¿podría infectarse el mosquito? No. Ese es el motivo por el cual usamos artesunato casi en todos los esquemas para malaria falciparum. Acuérdense que cada nuevo infectado es potencialmente letal. Entonces, si yo corto el ciclo de transmisión, así me piquen 100.000 mosquitos, ya no se llevan nada. Por eso, si ustedes miran, en la cuenca amazónica, la terapia para malaria falciparum, todavía no lo anoten, va a haber un momento para eso, es mefloquina con artesunato. En la costa norte es sulfadoxina piremetamina más artesunato. Ya, o sea, siempre usamos el artesunato para cortar el ciclo de transmisión. Alguien me diría, pero si primaquina también actúa aquí, ¿por qué no usamos primaquina? Primaquina más lo usamos por esta otra situación, para matar ifnozoitos. ¿Ya? Para matar ifnozoitos. ¿Podríamos hacer una recapitulación?
¿Qué fármaco actúa aquí? Primaquina. En este otro, a nivel de sangre, todos prácticamente. Y a nivel de gametocitos, artesunato. ¿Ya? ¿Está bien? Esa es más o menos la forma como uno tiene que tratar. ¿Ya? Es la forma como tiene que tratar uno. Hay que acordarse de eso. Hay un problema, y con eso, para regresar a lo que estábamos comentando, por ejemplo, cuando ustedes están en una zona endémica, 7 días de tratamiento para malaria vivax, correctamente tratado, obviamente, para matar a lo que está en sangre y para matar lo que está en hígado. Y hay personas, por no decir incluso a veces hasta farmacias, que venden, por ejemplo, sulfadoxina piremetamina, que el tratamiento es un día. Si ustedes estuvieran en los zapatos de un poblador común y corriente, que no conoce, obvio, de paludismo, no conoce de ciclo, no conoce de nada, y te ofrezco un día de tratamiento versus 7, ¿qué eliges? Un día de tratamiento, obvio. Te lo tomas y te sientes sano, claro, porque has matado todo lo que está en sangre, pero te estás quedando con tus sinusoídos. Eso también aumenta el reservorio humano. Está descrito, el problema en el Perú para malaria vivax es el reservorio humano, por lo tanto fumigando no se logra nada. Tú fumigas, basta que quede un mosquito, ese mosquito se reproduce y como hay reservorio humano, nuevamente el problema. Así que puedes fumigar si quieres diario, no vas a controlar en lo absoluto el problema. En el dengue es a lo revés. El problema es el mosquito. Ahí sí está justificado fumigar, recoger los inservibles, etc. Eso lo van a ver ya de mejor manera en la parte de epidemiología, que seguramente les va también a ayudar a mejorar los conceptos de aquí. ¿Se entendió lo que hemos dicho? ¿Sí? Está claro. Perfecto. Ya, muy bien. Muy bien, muy bien. Aquí están las especies. Son 5 especies. Ya, son 5 especies. Falciparum y Vivax, los más importantes en nuestro medio, y el más abundante es Vivax, ya. Falciparum no tanto, ya, pero también tiene su porcentaje importante de todas maneras, más o menos 30%. En nuestro territorio tenemos malaria por Falciparum en la costa norte y tenemos en la cuenca amazónica, ya. 2 lugares donde la resistencia a los antimaláricos es diferente. Ya es diferente. Por eso es que se usa mefloquina con artesunato en la cuenca amazónica y se usa sulfadoxina piremetamina en la costa norte. Y si les preguntaran en salud pública o qué sé yo, cuál es el lugar donde se ha controlado la malaria falciparum en el Perú, es la costa norte. 4 años, cuando se cumple el 2014, vamos a entrar al 5º año, que no tenemos un solo caso de malaria falciparum autóctono de la costa norte, que antes era muy común. Y eso también es importante que lo sepan, ya. Ahí no estamos hablando de mi experiencia de nada, estamos hablando de datos que les puede servir para el examen, ya. Si no es en parásitos, si no es en medicina, de repente en salud pública. Lo que sucede es que ahí se ha aplicado el término regadío intermitente. ¿En qué consiste? Primero, ustedes saben que en la costa norte, ¿qué plantaciones hay? Arroz, ¿no es cierto? Toda la costa norte son plantaciones inmensas de arroz. Lo que se demostró era que el mosquito anófeles tenía como criadero justamente las plantaciones de arroz. Y como las plantaciones de arroz eran el problema, había 2 opciones. O eliminas las plantaciones de arroz, o fumigas todos los días, no sé. Entonces, personal peruano, desde ingenieros de la Universidad Agraria y entomólogos, etcétera, estudiaron el ciclo del vector. Se determinó que más o menos necesitaba 12 días para completar su ciclo acuático. Ustedes saben que desde de huevo pasa a larva, de larva a pupa y después sale como adulto, ¿no es cierto? Y entonces para todo ese ciclo acuático necesitaba más o menos 12 días, como promedio. Entonces, ellos plantearon la posibilidad de estudiar cómo crecería el arroz y cómo sería el producto final del arroz si nosotros regáramos 7 días, pero a la vez secáramos 7 días, alternadamente. O sea, 7 días con agua la plantación de arroz y 7 días seco. Se estudió y el arroz era exactamente el mismo. Se quedó con los, como se les demostró, con los empresarios que manejan toda esta situación y se empezó a aplicar el regadío intermitente. Se les dio soporte técnico, obviamente. El arroz no se afectó, pero ¿qué creen que ha desaparecido? El vector. Desapareció.
porque necesita por lo menos 12 días de agua, y no había esa opción, porque a los 7 días se secaba. Entonces, sin usar elementos para fumigar, ni químicos, ni tratamiento farmacológico, se eliminó. Lógicamente eso no es aplicable en la cuenca amazónica, no hay forma, ¿no?, de secar el agua en la selva baja, eso es imposible, pero en la costa norte ya se controló. Van 4 años ya, y desde el 2015 para arriba van a ser 5 años que no tenemos malaria falciparum, y eso está bien, ya, eso está bien. Eso hay que recordar, regadío intermitente en la costa norte, y se ha controlado efectivamente la malaria falciparum. Vivax todavía existe, ¿por qué creen? Vivax existe porque el problema es el reservorio humano, ¿sí? Además, los vectores que transmiten uno y el otro no son los mismos. Ya lo vamos a ver cuando hablemos de malaria propiamente. Bueno, así es el falciparum, el Vivax también. Hay otro que en nuestro Perú tenemos muy poco, de vez en cuando se diagnostica, es el Plasmodium malariae, ¿ya? Muy de vez en cuando. El Plasmodium ovale que no tenemos, ¿ya? No existe Plasmodium ovale, en el África sí. Y si algo tiene que acordarse del Plasmodium ovale es que, igual que el Vivax, produce hipnozoitos en el hígado. Son las dos únicas especies que tienen esa característica. Los demás no. Y la quinta especie que desde el año 2007 se describe es el Plasmodium naulesi. El Plasmodium naulesi estaba descrito, pero en primates no humanos, ¿ya? Lo que sucede es que este Plasmodium malariae, que por definición debería ser benigno, ¿ya?, de que uno debería tomar tratamiento y ninguno debería morirse, que no hay gran cosa, ¿ya?, había casos diagnosticados de malariae que empezaron a morirse. Entonces, ¿qué se hizo? Sabiamente se guardó el suero y las muestras sanguíneas de esas personas con cuadro grave, algunas se salvaron, y posteriormente les hicieron estudios de reacción en cadena en polimerasa para definir qué pasaba con este malariae, por qué se estaba comportando mal. Y se identifica otra especie. No era malariae, era naulesi. O sea, ¿qué cosa podemos concluir? Que el que el naulesi, la quinta especie, es un Plasmodium que en la gota gruesa se ve idéntico al malariae, pero se comporta como si fuera falciparum, ¿ya? Y se adopta como la quinta especie, desde el año 2007. Se ha descrito en Sudamérica, sí, en Brasil hay algunos reportes, en el Perú nada que ver. Para el Perú acuérdense de falciparum y Vivax, nada más.